A veces no es lo que nos hicieron lo que más duele, sino lo que seguimos haciéndonos a nosotras mismas después de aquello. Porque lo vivido pasa, sí, pero lo que repetimos por dentro se queda como un eco constante. La escena que revivimos en la cabeza una y otra vez, las palabras que no dijimos, pero nos susurramos en silencio, la manera en que tragamos la rabia, la culpa o la decepción como si fueran parte del desayuno de cada día. Y aunque por fuera sigamos caminando, cumpliendo con la rutina, aparentando fortaleza, por dentro cargamos una herida abierta que no nos deja respirar en paz. Y seguimos, porque eso hacemos, seguimos. Nos convencemos de que ya pasó, de que hay que mirar hacia adelante, de que el tiempo lo cura todo. Pero tú y yo sabemos que no siempre es así. Llega un momento en la vida, y si estás aquí es porque lo has sentido, en el que ya no alcanza a conseguir andando. Hace falta detenerse, sentarse contigo misma, dejar de correr, dejar de distraerte y mirarte sin escapatoria. No para reprocharte ni para castigarte otra vez, sino para atreverte a decirte la verdad. Porque guardar resentimiento no es justicia, es una mochila que no nos corresponde. Buscar venganza no es reparación, es una manera oculta de seguir atadas a quien ya nos hizo daño. Y callar todo lo que sentimos tampoco es fortaleza, es miedo disfrazado de autocontrol. Y ese miedo tarde o temprano se convierte en un peso insoportable. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Cómo se hace para relacionarse con quien nos hirió sin que esa herida siga teniendo poder sobre nosotras? Y la respuesta no está en olvidar, ni en justificar, ni en negar lo vivido. Se trata de algo más profundo, aprender a responder desde un lugar distinto, reconocerse más grande que la herida, más presente que el pasado, más consciente que la reacción inmediata. Y eso, aunque pocas veces se diga, requiere una valentía inmensa, requiere presencia emocional, requiere madurez, requiere aprender a estar con lo que duele sin dejar que lo que duele te defina. Porque si dejamos que la herida decida por nosotras, no hacemos más que extender la misma cadena de dolor. No existen fórmulas mágicas para esto, mi amor. Hay caminos que se recorren paso a paso, a veces con tropiezos, con dudas, con contradicciones, pero también con chispazos de lucidez, con pausas que iluminan, con pequeños logros internos que se celebran en silencio. Hoy quiero invitarte a recorrer uno de esos caminos. No como quien se coloca en un pedestal para enseñar, sino como quien se sienta a tu lado y desde el respeto te dice, mira, esto me sirvió, quizá te sirva a ti también, porque no se trata de endurecer el corazón ni de cerrarse para siempre. Se trata de algo más noble, recuperar tu dignidad emocional, tu centro, tu equilibrio, aprender a protegerte sin levantar muros que te dejen aislada, dejar de vivir desde la herida y empezar a vivir desde el aprendizaje. Hay algo profundamente humano en esa urgencia de defenderse cuando nos sentimos heridas. Queremos responder, aclarar, devolver la misma moneda. Es un instinto casi inmediato, pero también hay algo profundamente sabio en saber detenerse, en elegir el silencio. Y ojo, no hablo del silencio que congela ni del silencio que castiga, sino del silencio que cuida, del silencio que observa, del silencio que te devuelve a ti misma antes de reaccionar hacia afuera. Porque responder desde la herida casi siempre termina lastimándonos más. Lo que decimos en caliente rara vez es lo que de verdad sentimos, y lo que callamos por miedo muchas veces nos envenena más que la herida original. Es ahí donde el silencio consciente se convierte en una herramienta poderosa, porque no todo merece respuesta, no toda provocación necesita tu energía. A veces lo más transformador que puedes hacer es no entrar en el juego, respirar, quedarte contigo y elegir con calma cómo, cuándo y si realmente vale la pena hablar. Ese silencio, lejos de ser pasividad, es un acto de autocuidado. Es tu recordatorio de que no todo lo que sientes necesita expresarse de inmediato para ser válido.
Hay silencios que sanan más que 1000 palabras, pausas que previenen guerras innecesarias, decisiones internas que solo pueden tomarse en ese espacio íntimo donde nadie más entra, solo tú contigo. Y ahí ocurre algo precioso. Descubres que nadie tiene poder sobre ti si tú no se lo das, que quien te provoca sin éxito se queda atrapado en su propio veneno y tú, en cambio, te quedas con lo más valioso, tu paz. A veces creemos que la herida sanará cuando el otro hable, cuando llegue esa disculpa tan esperada, cuando por fin nos expliquen lo que hicieron, cuando nos reconozcan el daño con palabras claras y honestas. Fantaseamos con ese momento como si fuera la llave que abrirá la puerta de nuestra paz. Si tan solo admitiera lo que hizo, todo dentro de mí se acomodaría. Pero, ¿qué ocurre cuando esa disculpa no llega? ¿Qué pasa con nosotras cuando la conversación pendiente nunca ocurre? Cuando lo que soñamos escuchar jamás se pronuncia. Ese vacío tiene un peso particular. Al principio parece insoportable, como un silencio que grita. Queremos respuestas, queremos justicia, queremos cerrar. Pero lo cierto es que muchas veces la vida no ofrece ese cierre en los términos que esperamos. Y ahí es donde empieza la verdadera prueba. Aprender a estar en medio de esa ausencia sin entregarle nuestra paz al comportamiento de alguien más. El tiempo se convierte entonces en un espejo silencioso. No pregunta si estás lista, no consulta tus deseos, simplemente avanza. No es justo ni injusto, es paciente. Mientras nosotras peleamos contra la espera, él trabaja en segundo plano. Y aunque al comienzo no lo notemos, ese trabajo invisible es lo que empieza a mover lo que parecía inamovible. Lo difícil es aceptar que sanar no siempre se parece a lo que imaginábamos. No es rápido, no es lineal, no se siente como una liberación inmediata. Más bien se parece a un proceso lento donde cada día duele un poco menos, aunque a veces retrocedamos y parezca que volvemos al mismo lugar. Queremos acelerar, entenderlo todo de inmediato, como si la claridad fuera suficiente para soltar. Pero entender no siempre equivale a sanar. Lo que sí cambia es nuestra relación con el dolor, porque el pasado no puede transformarse, pero nuestra manera de mirarlo sí. Y cuando dejamos de pedirle al otro lo que no está dispuesto a dar, ocurre un cambio profundo. Descubrimos que no necesitamos una disculpa externa para perdonarnos por haber permanecido demasiado tiempo donde no fuimos cuidadas. No necesitamos que nos expliquen por qué eligieron lastimarnos para poder comprendernos a nosotras mismas. Es un giro silencioso pero poderoso. Un día, después de haber cargado la herida como si fuera una mochila interminable, despiertas y comprendes que esa herida ya no ocupa el mismo lugar, que el dolor, aunque sigue presente, dejó de definir tus pasos. Y lo que en un principio se vivía como pérdida, poco a poco comienza a revelarse como un punto de inflexión. Ese momento de vacío, ese silencio que parecía cruel, se convierte en una especie de maestro, porque empieza a mostrarte que tu vida no se detuvo, aunque alguien se negara a reconocer tu dolor, que la historia siguió dentro de ti, y que la forma de honrar lo vivido no está en esperar eternamente un gesto del otro, sino en darte a ti misma la validación que siempre mereciste. Y entonces entiendes algo que al principio parecía imposible, que tu bienestar no depende de que esa persona regrese, ni de que sus palabras coincidan con tus anhelos. Tu paz no está en sus manos. Tu paz empieza el día que sueltas la exigencia de que todo encaje como imaginaste y aceptas que aunque no encaje, puedes seguir adelante. Ahí es donde el tiempo, que antes se sentía enemigo, se convierte en aliado, porque no borra, pero transforma, no repara, pero ofrece perspectiva. Y a veces esa perspectiva es lo único que necesitamos para empezar a respirar de nuevo. Hay una sensación que se instala sin que nos demos cuenta, como una humedad que va calando las paredes de una casa hasta que un día la encuentras extendida en cada rincón. Al principio no duele, ni siquiera se nota, porque parece que todo funciona. Estás presente, respondes, acompañas, te adaptas. El vínculo parece estable porque nunca falla, siempre estás ahí. Pero con el tiempo, algo se empieza a resquebrajar por dentro. No es un golpe brusco,
Es un desgaste lento, casi invisible, pero profundamente real. Cuando una presencia se vuelve absoluta, predecible, automática, deja de percibirse como un regalo. Se convierte en un hecho asumido, como el aire que se respira o la luz que entra por la ventana cada mañana. Y lo que no se percibe, no se valora. Esa es la trampa de la disponibilidad constante. El otro ya no te ve, no porque no mire, sino porque el hábito nubla el asombro. Y donde no hay asombro, tampoco hay verdadera presencia. Al principio puede incluso parecer cómodo, esa rutina afectiva en la que todo está bajo control, donde sabes qué esperar del otro y el otro sabe qué esperar de ti. Pero bajo esa tranquilidad aparente se esconde una erosión silenciosa, la pérdida de tu propio contorno, porque cuando respondes siempre, cuando cedes aunque no quieras, cuando dices sí aunque tu cuerpo clame un no, el vínculo deja de ser un encuentro y empieza a ser una costumbre. Y las costumbres, cuando no se revisan, terminan asfixiando lo más vital. No se trata de dejar de estar para castigar, no es un juego de poder. Se trata de algo mucho más profundo, preguntarte si en esa entrega diaria no te estás perdiendo a ti. Porque cuando das sin medida, cuando te adaptas hasta desaparecer, el otro ya no se encuentra contigo, se encuentra con una versión debilitada, una sombra de quien eras. Y tú misma empiezas a sentirlo en la piel, ese cansancio inexplicable, esa tristeza callada que se acumula como polvo en los rincones, ese enojo silencioso que no estalla pero pesa. Romper esa rutina no es egoísmo, es un acto de recuperación interior. Es como abrir una ventana en una habitación cerrada demasiado tiempo. Entra aire nuevo, se oxigena lo que estaba detenido. Tal vez duela al comienzo porque implica incomodar la inercia del vínculo. Pero ese pequeño movimiento, esa decisión de no estar siempre en el mismo lugar, de responder distinto, de decir no cuando antes habrías dicho sí, es la manera en que vuelves a recordarte. Y claro que hay riesgo. Modificar un patrón siempre lo trae. Puedes descubrir incomodidades en el otro, resistencias, incluso distancias. Pero es en ese cambio donde la verdad del vínculo se revela. Porque cuando ya no eres predecible, cuando tu presencia deja de ser automática, aparecen las preguntas que antes estaban dormidas. ¿Quién se incomoda con tu pausa? ¿Quién se aleja cuando dejas de estar tan disponible? ¿Quién, en cambio, empieza a valorar lo que antes daba por hecho? El cotidiano moldea los lazos, pero también los desgasta si no se lo revisa. Por eso cada tanto es necesario detenerse y preguntarse, ¿qué estoy sosteniendo y a qué costo? ¿Estoy aquí por amor o por costumbre? ¿Me buscan porque me eligen o porque saben que siempre respondo? Y aunque esas preguntas puedan doler, son las que devuelven claridad, porque no se trata de desaparecer, se trata de volver a marcar tu contorno, de reposicionarte no desde la rabia, sino desde la lucidez, de recordar que tu presencia no puede ser un recurso infinito para quienes no saben sostenerla, que tu valor no se mide por cuánto cedes, sino por cuánto te respetas, incluso cuando eliges no estar. Y a veces, paradójicamente, la única manera de que alguien te vea es dejar de estar siempre. Crear un espacio, una ausencia significativa que obligue al otro a mirar lo que había naturalizado. Eso no es venganza, es balance, es madurez afectiva. Porque quien realmente te valora hará el movimiento de acercarse, y quien no lo haga se quedará en el mismo lugar. Pero tú, al menos, habrás dejado de diluirte. Hay algo que hacemos sin darnos cuenta cuando sentimos que nuestras decisiones incomodan. Empezamos a justificarnos. Explicamos una y otra vez por qué sentimos lo que sentimos, por qué hicimos lo que hicimos, por qué elegimos tomar distancia o poner un límite. Creemos que si el otro no lo entiende, nuestra decisión pierde valor y así entramos en un ciclo agotador. Argumentar, aclarar, repetir, como si la claridad de nuestras palabras pudiera convencer a quien en el fondo no quiere escuchar. Lo cierto es que llega un momento en el que ya no es necesario explicar nada, porque no es falta de palabras lo que impide que el otro entienda, sino falta de disposición para ver. Y seguir intentándolo es como gritarle al viento esperando que el aire te abrace.
No importa cuán perfecta sea tu explicación. Si la otra persona ha decidido no escuchar, lo único que logras es desgastarte. Hay una dignidad silenciosa que aparece cuando eliges no justificarte más. No hablo de un silencio frío ni de un mutismo hiriente, sino de ese silencio que se instala cuando decides que tu energía no está disponible para convencer a nadie de tu verdad. Es un silencio que no cierra puertas, pero protege lo que aún queda en pie dentro de ti, que no se usa para manipular, sino para sostener tu coherencia. Porque muchas veces lo que más duele no es lo que ocurrió, sino la cantidad de veces que tratamos de explicarlo en vano. Intentamos que el otro lo entienda, que valide nuestro dolor, que reconozca lo que nosotros vemos tan claro. Y en ese esfuerzo repetido terminamos alejándonos de lo esencial, de nuestra propia voz, de nuestra propia paz. La verdadera sanación empieza cuando sueltas esa necesidad de que el otro lo comprenda todo. Cuando asumes que tu experiencia tiene valor aunque nadie la reconozca, que tu límite es válido aunque no lo celebren, que tu decisión es sagrada aunque no la compartan. En ese momento algo en tu interior se acomoda de un modo distinto. Ya no dependes de ser entendido para sentirte firme, ya no necesitas aplausos para sentirte en paz. Y aquí aparece un matiz importante. Callar no siempre es resignación, a veces es un gesto de respeto propio. Es elegir no poner en discusión lo que ya es claro para ti. Es comprender que no todas las batallas merecen librarse, que no todos los escenarios merecen tu energía, que no todos los interlocutores son capaces de recibir tu verdad. Si alguna vez te sorprendes intentando explicar una y otra vez por qué te fuiste, por qué dijiste que no, por qué elegiste priorizarte, detente, respira, pregúntate, ¿realmente necesito explicarlo o lo que necesito es sostenerme? Porque si en su momento, cuando más te costaba hablar, no fueron capaces de escuchar, tampoco lo harán ahora que decidiste callar. Ese silencio coherente no dice no me importa. Dice algo mucho más poderoso. Me importa tanto que ya no quiero seguir entregándome donde no hay eco. Es un silencio que no busca aprobación, sino que reconoce que tu valor no depende de convencer a nadie. Y cuando lo eliges desde ese lugar, lejos de ser vacío, se convierte en un refugio. En la vida hay un instante liberador en el que entiendes que no todos merecen tu explicación, que hay cosas que simplemente no necesitan justificarse y que quien de verdad te ve, quien de verdad te quiere, no necesita tantas palabras. Reconoce tu decisión porque confía en tu voz. El resto, mi amor, es ruido que ya no tienes por qué cargar. Hay momentos en los que la mente se convierte en una viajera incansable que siempre regresa al mismo lugar. Sin pedirnos permiso, nos lleva de nuevo a esa escena inconclusa, a esa conversación que nunca terminó, a ese gesto que dolió más de lo que parecía. Y ahí estamos, repitiendo lo vivido como si volver a mirarlo pudiera cambiar el desenlace. Pero el pasado, por más que lo revisemos desde 1000 ángulos, no se mueve. No retrocede, no se acomoda a nuestra voluntad. La trampa está en creer que si seguimos recordando, si seguimos repasando lo que dijimos o dejamos de decir, tal vez logremos un alivio. Pero lo único que conseguimos es instalarnos en un lugar donde nada nuevo ocurre. Convertimos la herida en una residencia fija y sin darnos cuenta empezamos a vivir como si aún estuviéramos allí, atrapados en la misma escena una y otra vez. Es una prisión invisible, pero no por eso menos real. Y lo más engañoso es que se siente familiar. El dolor repetido da una extraña sensación de seguridad. Conoces cada rincón de esa herida, sabes cómo duele, cómo empieza, cómo se intensifica. Y aunque no quieras, esa familiaridad se vuelve cómoda. Sabes que lastima, pero también sabes que ahí no hay sorpresas. Y eso puede ser tan adictivo como cualquier refugio tóxico, porque quedarse en el pasado es, en cierto modo, evitar la incertidumbre del presente. Lo peligroso es que mientras permaneces ahí, no hay aire fresco, no hay movimiento, no hay posibilidad real de vida. Revivir una y otra vez lo mismo no trae aprendizaje, solo castigo. Es como cargar un trofeo triste que exhibes ante ti misma todos los días. Mira lo que me hicieron, mira lo que sufrí, y ese recordatorio constante no hace justicia, solo prolonga el dolor.
La transformación comienza cuando te das cuenta de cuántas veces al día viajas hacia atrás sin darte cuenta. Cuando reconoces que la memoria no está trabajando para ayudarte a sanar, sino para atarte. Y en ese instante puedes elegir algo distinto. No negar lo que pasó, no borrar lo que dolió, sino dejar de habitarlo como si todavía estuviera ocurriendo. Porque el pasado tiene un propósito, pero no el de ser tu hogar. Su propósito es ser un libro de lecciones, no una celda donde cumplir condena. Y tú decides cómo leerlo. Puedes seguir releyendo la misma página esperando que cambie, o puedes cerrar el capítulo y preguntarte qué harás con lo que aprendiste. El futuro no se construye sobre los escombros que acarreas como una cruz. Se construye con decisiones nuevas, con el coraje de decir, esto me marcó, pero no quiero que me defina. Ese acto, aunque pequeño, es revolucionario, porque implica pasar de la nostalgia dolorosa a la presencia activa. Implica dejar de castigarte por lo que no hiciste y empezar a elegir qué harás ahora con lo que aún tienes en las manos. Cuando logras dar ese paso, el recuerdo deja de ser un lugar donde vives y se convierte en un lugar desde donde aprendes. Y esa diferencia lo cambia todo, porque de pronto ya no estás arrastrando la herida abierta, sino integrando la cicatriz como parte de tu historia, sin permitir que se convierta en tu identidad completa. Mereces una vida que no esté gobernada por lo que te rompió, sino inspirada por lo que decidiste construir a partir de allí. Y eso empieza el día en que eliges dejar de mirar hacia atrás esperando otra versión del mismo pasado. Porque la única versión que realmente importa es la que tú decides escribir con lo que haces hoy. Hay una verdad silenciosa que casi nunca nos enseñan. La presencia constante se vuelve invisible. Cuando estás siempre, cuando nunca fallas, cuando tu compañía es tan predecible como el amanecer, el otro deja de mirarte con la atención que mereces. No porque no te quiera necesariamente, sino porque la costumbre anestesia. Y donde no hay contraste, tampoco hay asombro. En cambio, la ausencia, esa ausencia medida, consciente, significativa, tiene un poder que sorprende. No hablo de desaparecer con frialdad, ni de manipular retirándote para castigar. Hablo de dar un paso al costado para recordarte a ti misma que no eres un recurso inagotable, que tu tiempo y tu energía no están siempre al servicio de los demás, que tu vida no puede reducirse a sostener vínculos que se apoyan únicamente en tu disponibilidad. Cuando alguien deja de estar donde siempre estaba, ocurre un vacío, y ese vacío habla. Dice lo que las palabras no lograron decir, muestra lo que antes se daba por hecho. Es como apagar de repente una lámpara en una habitación. Solo entonces notas cuánta luz estaba ofreciendo. Lo mismo sucede con tu presencia. Mientras está siempre encendida, el otro se acostumbra. Cuando de pronto la regulas, la valor se vuelve evidente. Ese gesto, aunque pequeño, puede cambiar la dinámica entera de un vínculo, porque obliga a la otra persona a detenerse, a mirar lo que había naturalizado, y ahí surge la diferencia. Quien realmente te valora hará el esfuerzo de acercarse desde otro lugar, con más conciencia, con más cuidado. Quien no lo hace, quien se queda indiferente ante tu ausencia, te muestra sin palabras dónde estabas regalando tu energía sin reciprocidad. Ser menos accesible no significa volverte distante ni inaccesible. Significa elegir dónde estar, para qué estar y hasta cuándo. Significa recordar que tu vida también necesita espacio propio, que tus proyectos, tus silencios, tu bienestar no pueden quedar relegados a un segundo plano. Y cuando empiezas a vivir desde ahí, ocurre un cambio poderoso. Ya no eres alguien que se entrega sin medida, eres alguien que ofrece su presencia como un acto consciente, y eso la vuelve más valiosa. Lo más difícil de este movimiento es vencer el miedo, porque nos han enseñado a creer que si no estamos siempre, el otro se irá, que si decimos no, nos dejarán de querer. Pero la verdad es la contraria,
Quien solo permanece porque estás disponible, nunca estuvo de verdad. Y quien te quiere de manera genuina no se aleja porque decidas cuidarte. Al contrario, aprende a respetar tus pausas, tus límites, tu silencio. Esa ausencia significativa es también un recordatorio interno. Te devuelve a ti, te ayuda a reconectar con lo que habías olvidado. Tus ritmos, tus gustos, tus proyectos. Te invita a recordar que antes de ser compañía, eres persona. Que antes de sostener a otros, debes sostenerte a ti misma. Y esa reconexión no solo te fortalece, sino que te vuelve más atractiva, más luminosa, más auténtica. Porque ya no estás viviendo en función de lo que esperan de ti, sino desde la coherencia de lo que realmente necesitas. Y entonces, como si la vida recompusiera sus piezas, los vínculos se reordenan. Algunos se debilitan, otros se rompen, pero los que permanecen lo hacen de manera más real, más consciente, porque ya no se alimentan de tu entrega automática, sino de una elección mutua. Y ese tipo de conexión, aunque más escasa, es infinitamente más rica. Ser inalcanzable en ciertos aspectos no es cerrarte al amor, es elevar su valor. Es comprender que tu presencia no puede ser infinita para quienes no saben sostenerla. Es atreverte a crear el espacio necesario para que el otro haga su parte. Y si no lo hace, que al menos te quede la certeza de que no seguiste regalando lo más valioso que tienes, tu energía, tu tiempo, tu vida. Llega un punto en el que simplemente ya no queda nada más por decir. No porque falten palabras, sino porque todo lo que tenías que mostrar ya fue mostrado y aún así el otro eligió no ver. Has hablado con sinceridad, has intentado explicar, has buscado todos los ángulos posibles para ser entendida y sin embargo la respuesta fue la misma: silencio, evasivas o indiferencia. En ese punto, insistir deja de ser comunicación y se convierte en desgaste. Es como golpear una puerta que está cerrada desde dentro. Puedes lastimarte los nudillos, perder la voz de tanto llamar, pero la puerta seguirá cerrada. Y la pregunta ya no es por qué no la abren, sino por qué sigues ahí, esperando que alguien lo haga. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti misma es aceptar que no habrá más diálogo, al menos no en los términos que deseas. Que no importa cuánto insistas, cuánto intentes, cuánto te esfuerces. Hay personas que no aprenden cuando las corriges, que no entienden cuando les hablas, que no registran cuando les explicas, pero sí sienten cuando dejas de estar. Tu ausencia, esa ausencia tranquila, sin escándalos ni reproches, suele ser más elocuente que 1000 explicaciones. Porque la presencia puede ser ignorada, pero la ausencia no. Cuando lo que antes era constante de repente falta, algo se sacude. Y ese vacío tiene la fuerza de mostrar lo que las palabras no lograron mostrar. No se trata de desaparecer de golpe ni de levantar muros impenetrables. Se trata de dar un paso al costado con dignidad, de correrte lo suficiente para protegerte, de dejar de poner tu energía en un terreno estéril. Porque insistir más allá de cierto punto no habla de tu amor, habla de tu miedo. Miedo a soltar, miedo a que sin ti no quede nada. Pero la verdad es que lo que de verdad importa no se pierde por dar espacio. Lo que se pierde con tu ausencia es lo que nunca tuvo raíz sólida. Lo difícil es llegar a esa decisión sin resentimiento, sin dramatismo. Porque todo en ti quiere dar una oportunidad más, buscar otra manera de decirlo, hacer un último intento. Es la parte más humana de nosotras, creer que si damos un poco más, todo cambiará. Pero cuando logras detenerte, cuando te das cuenta de que tu energía ya no está siendo correspondida, la retirada se convierte en un acto de lucidez. No huyes, eliges, no castigas, te proteges. Y aunque al otro lado no haya reacción, aunque tu ausencia no provoque el despertar que imaginabas, lo esencial ya está hecho. Tú dejaste de sangrar en un lugar que no te cuidaba. Te dijiste a ti misma lo que necesitabas escuchar. No puedo obligar a nadie a valorarme, pero sí puedo elegir dónde no seguir perdiéndome. Ese gesto, aunque parezca pequeño, es un quiebre interior, porque cambia la dirección de tu mirada. Ya no está puesta en convencer al otro, sino en sostenerte a ti.
Y desde ahí, cualquier vínculo futuro se ordena de manera distinta, porque aprendes que tu voz no necesita repetirse hasta el cansancio para ser legítima. Aprendes que tu silencio puede ser tan firme como tu palabra. Aprendes que el respeto propio es la base de cualquier otro respeto. Quien no entendió tu dolor en tu presencia, difícilmente lo entenderá con más explicaciones. Pero a veces, solo a veces, la ausencia logra lo que la palabra no pudo. Y si no lo logra, tampoco importa, porque ya no es tu responsabilidad educar al otro. Tu tarea es protegerte a ti. Esa retirada, hecha con calma y sin rencor, es quizá la lección más profunda que puedes dejar, porque no nace de la rabia, sino de la dignidad. Y a veces lo único que le queda al otro es aprender, demasiado tarde, lo que significaba tu presencia. Una de las trampas más crueles del dolor es hacernos creer que será eterno, que lo que sentimos hoy, esta tristeza, esta decepción, este vacío que parece no terminar, se quedará para siempre. Y cuando entramos en esa creencia, el mundo se encoge, perdemos perspectiva, nos cuesta imaginar un futuro distinto. La herida ocupa tanto espacio que parece imposible pensar en algo más. Pero si miras hacia atrás, descubrirás una verdad que a menudo olvidamos. No hay dolor que se mantenga intacto en el tiempo. Todo cambia, incluso lo que parece insoportable. Quizá no al ritmo que quisiéramos, quizá no con la rapidez que deseamos, pero cambia. Porque la vida, aún en silencio, tiene una fuerza inquebrantable de transformación. Lo que hoy pesa, mañana puede ser parte de tu fortaleza. Lo que ahora se siente como pérdida absoluta, con el tiempo se revela como un punto de inflexión. Sanar, eso sí, nunca es inmediato. No es un camino recto ni uniforme. Es un proceso lleno de matices. A veces parece que avanzas 2 pasos y retrocedes 3. A veces te sorprendes creyendo que ya lo superaste y de pronto un recuerdo te golpea como el primer día. Es frustrante, pero es parte de la dinámica, porque sanar no es borrar, es integrar, no es olvidar, es resignificar. Lo más transformador de ese proceso no es que el dolor desaparezca, sino que deja de tener el mismo poder sobre ti. Un día, sin saber exactamente cuándo ni cómo, te das cuenta de que la herida sigue ahí, pero ya no ocupa todo tu espacio interior, que puedes recordarla sin que te ahogue el pecho, que puedes hablar de ella sin que la voz se quiebre. Y eso, aunque parezca poco, lo cambia todo. La clave está en el trabajo interior, en esa paciencia honesta contigo misma, en esa capacidad de respetar tu propio ritmo, porque no todas sanamos de la misma forma, ni en el mismo tiempo. Algunas necesitan llorar mucho antes de volver a sonreír. Otras necesitan silencio, soledad, escritura, movimiento. Lo importante no es el método, lo importante es no traicionarte en el proceso, no exigirte más de lo que puedes dar, no castigarte por no ir más rápido, no compararte con los tiempos de nadie. En ese viaje, el dolor deja de ser un enemigo y empieza a convertirse en un maestro incómodo, porque revela partes de ti que estaban dormidas. Te obliga a mirar con otros ojos lo que antes dabas por sentado. Te enseña una resistencia que nunca hubieras conocido sin haber pasado por ahí. Y aunque nadie lo desea, aunque nadie pide ser herido para crecer, la realidad es que muchas de nuestras mayores comprensiones nacen en medio de la herida. El objetivo de sanar no es simplemente dejar de sufrir. El verdadero propósito es volver a vivir con sentido, poder abrir la ventana de tu vida sin que todo el aire huela a pasado, poder recordar sin quedarte atrapada, poder decir, esto ocurrió, me dolió, pero también me transformó. Esa madurez no aparece de un día para otro, pero cuando llega, ilumina todo lo que antes parecía oscuro. Y entonces entiendes que ninguna herida bien trabajada queda abierta para siempre, que lo que un día fue ruptura, con el tiempo puede convertirse en cimiento, que lo que parecía injusto, en retrospectiva puede revelarse como el impulso que te llevó hacia un lugar más verdadero. La vida no quita sin dar. Lo que ocurre es que a veces tarda en mostrarnos lo que había detrás del golpe. Así que no te dejes engañar por la ilusión de eternidad del dolor.
Lo que sientes hoy no será tu estado permanente. Hay una parte de ti que sigue viva, que sigue creciendo, que sigue buscando sentido, y esa parte, tarde o temprano, abrirá camino. Hay un instante en el camino de la sanación que marca un antes y un después. No ocurre de golpe, ni con una revelación luminosa. Llega más bien como un susurro tranquilo, como una claridad silenciosa que aparece después de tantas noches de preguntas sin respuesta. Es el momento en el que entiendes que ya no necesitas que el otro repare lo que rompió, porque comprendes que tu integridad no depende de su arrepentimiento. Hasta entonces habías vivido con la expectativa de que todo mejoraría cuando esa persona dijera lo que esperabas o hiciera el gesto que anhelabas. Creías que tu paz llegaría de afuera, de una disculpa, de una explicación, de un reconocimiento, y mientras esperabas, tu vida se suspendía. Pero de pronto algo cambia. Te descubres menos pendiente de sus movimientos y más atenta a los tuyos. Empiezas a ocuparte de tu propia presencia. Y ahí se abre un territorio nuevo. Ya no es cuestión de esperar validación, sino de darte cuenta de que siempre tuviste la capacidad de validarte tú. Empiezas a preguntarte cosas diferentes. ¿Cómo me estoy hablando a mí misma? ¿Qué espacios de mi vida he descuidado? ¿Qué rutinas me devuelven energía? ¿Qué personas me hacen bien de verdad? Y esas preguntas, aunque parecen sencillas, son el inicio de una reconstrucción mucho más profunda que cualquier disculpa externa. Es entonces cuando la herida comienza a perder su lugar central. Ya no es la brújula que dirige tus días. Ya no es el filtro a través del cual miras todo. Sigues recordándola, claro, pero ya no gobierna tu manera de vivir. Porque empiezas a llenar tu vida con otras presencias, la tuya, primero que nada, pero también la de nuevos intereses, nuevos vínculos, nuevas formas de estar en el mundo. Este cambio no es un acto de orgullo ni de indiferencia, es un acto de madurez. Reconoces que no puedes obligar a nadie a valorarte, pero sí puedes decidir dónde no seguir desgastándote. Reconoces que no todo vínculo merece ser sostenido a cualquier precio y que retirarte de un lugar que no te cuida no te hace menos digna de amor, sino más consciente de tu propio valor. La paradoja es que cuando empiezas a ocuparte de ti, algo en tu energía cambia. Ya no vives en función de la espera ni de la ausencia del otro. Te conviertes en alguien más presente, más centrado, más vivo. Y eso inevitablemente transforma también la manera en que los demás te miran. Porque una persona que se respeta a sí misma se vuelve difícil de ignorar. Ser inalcanzable en este sentido no significa encerrarte ni volverte distante. Significa elegir dónde estás disponible y dónde no. Significa comprender que no todos merecen el mismo acceso a tu energía y que cuidarte no es egoísmo, es responsabilidad. Cuanto más aprendes a sostener tu propia presencia, menos dependes de lo que los demás hagan o dejen de hacer. Y en ese punto, los vínculos se reordenan de manera natural. Algunos se disuelven porque estaban construidos sobre tu sobreentrega. Otros permanecen, pero desde un lugar más equilibrado. Y los nuevos que llegan encuentran a alguien que ya no busca desesperadamente llenar un vacío, sino que ofrece compañía desde la abundancia. Ese es el verdadero poder de este proceso. Darte cuenta de que tu historia no termina en la herida, que lo que parecía un final era en realidad un inicio, que no necesitas esperar a que el otro vuelva para cerrar nada. El cierre ocurre dentro de ti, cuando eliges no habitar más en el mismo dolor y comienzas a vivir desde la presencia que has recuperado. Cuando empiezas a reconectar contigo, algo profundo cambia en tu manera de relacionarte con los demás. Te vuelves más consciente de tu energía, más atenta a dónde la colocas,
más cuidadosa con el acceso que das. Y entonces descubres que ser un poco menos accesible no es sinónimo de frialdad, sino de respeto propio. Durante mucho tiempo habías confundido disponibilidad con amor. Creías que estar siempre, responder siempre, ceder siempre era prueba de entrega, y lo era, pero a costa de ti misma, porque en ese siempre fuiste perdiendo matices, perdiendo límites, perdiendo la capacidad de que te miraran de verdad, hasta que entendiste que el amor no se mide por cantidad de presencia, sino por calidad de encuentro. Es en ese punto donde surge la selectividad sana, no desde el orgullo ni desde la indiferencia, sino desde la claridad. Comprendes que no todos los vínculos merecen el mismo nivel de entrega, que no todas las personas saben sostener lo que ofreces, que no todo lo que pide tu atención es digno de recibirla, y empiezas a elegir con más calma. Aquí sí, aquí no, aquí un poco, aquí nada. El efecto de esa nueva forma de estar es inmediato. Ya no eres esa figura predecible que siempre dice que sí, que nunca falta, que se entrega sin medida. Ahora tu presencia tiene contorno, tiene ritmo, tiene pausas. Y esas pausas son las que devuelven valor a lo que das. Porque lo que no es automático se aprecia, lo que no es constante se cuida. En este proceso aparece un fenómeno curioso. Algunos se incomodan, se extrañan de que ya no respondas tan rápido, de que ya no estés disponible a cualquier hora, de que ahora digas que no sin culpa. Algunos incluso intentarán hacerte sentir egoísta. Pero ahí está la prueba. Quien no tolera tus límites nunca supo valorar tu entrega. Y quien de verdad te quiere, ajusta su paso al tuyo. Comprende que también necesitas espacio. Reconoce que tu vida no puede girar únicamente alrededor de la suya. Ser más selectiva no es levantar muros, es aprender a abrir y cerrar puertas con conciencia. Es permitir que entre lo que de verdad suma y mantener fuera lo que drena. Es transformar la manera en que te vinculas. No desde la necesidad de ser elegida, sino desde la certeza de que tú también eliges. Y esa certeza cambia por completo la calidad de tus relaciones. Lo paradójico es que cuanto más consciente eres de ti, más atractiva te vuelves. No porque hagas un esfuerzo extra, sino porque la energía de alguien que se respeta tiene un brillo inconfundible. Tu tiempo, tu atención, tu compañía dejan de ser algo que cualquiera puede consumir sin medida y se convierten en algo que inspira respeto. Y ahí es donde los vínculos muestran su verdadero rostro. Los que solo estaban por comodidad se van, los que de verdad desean compartir se quedan y se acercan con más intención. Esa nueva versión de ti ya no mide su valor por cuánto la buscan, sino por cuánto se respeta incluso cuando no la buscan. Ya no necesita estar disponible para todos, porque entiende que su energía no es infinita y al mismo tiempo se vuelve más generosa de un modo distinto. Ya no da desde la obligación ni desde el miedo, da desde la abundancia. Esa diferencia es esencial, porque dar desde el miedo te vacía, dar desde la abundancia te expande. Y solo cuando aprendes a proteger tus límites, a ser un poco menos accesible, puedes dar de verdad, porque tu entrega deja de ser sacrificio y se convierte en elección. Hay una verdad que cuesta aceptar porque va en contra de lo que nos enseñaron desde pequeñas. No todo vínculo se salva, no toda historia encuentra un final justo. No toda herida recibe reparación de la misma mano que la causó, y aunque esa idea pueda doler, también encierra una forma de libertad. Durante mucho tiempo creemos que el cierre debe llegar de afuera, que solo cuando el otro reconozca su error podremos soltar, que solo cuando aparezca una disculpa sincera podremos descansar, que solo cuando el diálogo pendiente ocurra podremos seguir. Y esa creencia nos mantiene atadas a una espera que, en la mayoría de los casos, nunca se cumple. Pero hay un momento, a veces silencioso, a veces entre lágrimas, en que comprendes que el verdadero cierre no ocurre en el otro, ocurre en ti. Que tu paz no puede estar condicionada a que alguien más cambie, a que alguien más despierte, a que alguien más entienda.
porque si tu bienestar depende de algo que no controlas, tu vida se convierte en un rehén de decisiones ajenas. Aceptar esto no es fácil, es un duelo, es renunciar a la ilusión de justicia inmediata, es soltar la esperanza de que el otro haga lo correcto. Y en ese soltar aparece una tristeza profunda, porque aceptar que no habrá reparación externa también significa dejar morir la versión de la historia que soñabas. Pero esa tristeza, aunque dura, abre el camino a algo más valioso, la posibilidad de construir tu propia paz sin esperar que te la otorguen. Cuando entiendes que el cierre es interno, descubres un poder nuevo, porque ya no se trata de qué hará el otro, sino de qué decides hacer tú con lo vivido. Puedes seguir habitando la herida como si fuera tu única casa, o puedes empezar a transformarla en aprendizaje. Puedes seguir esperando una validación que nunca llega, o puedes reconocerte a ti misma como suficiente testigo de tu verdad. Ese cambio de perspectiva es lo que convierte la herida en un inicio, porque ya no la ves como la razón de tu caída, sino como el lugar desde donde comenzaste a levantarte. Y ese levantarte, aunque lento, aunque imperfecto, es tu victoria más grande. Aceptar que no todo se salva no significa que fracasaste. Significa que elegiste no perderte en lo que ya no podías sostenerte. Significa que dejaste de insistir en puertas cerradas y empezaste a construir tus propios caminos. Significa que comprendiste que tu valor no depende de cuánto luchaste por alguien más, sino de cuánto fuiste capaz de cuidarte a ti misma cuando nadie más lo hizo. El verdadero cierre ocurre cuando dejas de mirar hacia atrás esperando que algo cambie y empiezas a mirar hacia adentro buscando tu calma. Cuando entiendes que no necesitas justicia externa para validar tu historia, porque tu vida ya tiene suficiente dignidad en la forma en que decidiste atravesarla. Y aunque el otro nunca lo entienda, aunque nunca reconozca nada, aunque nunca se pronuncie, eso ya no importa, porque la paz que construyes desde dentro es más estable que cualquier disculpa que podrías haber recibido. Al final, no todo se soluciona, y eso no es una derrota, es parte de la vida. Lo que importa no es cuánto pudiste salvar afuera, sino cuánto supiste rescatar de ti misma en el proceso. Y después de todo el camino recorrido, de las lágrimas, de los silencios, de los intentos fallidos y de las despedidas necesarias, queda una certeza que transforma. No necesitas tener todas las respuestas para estar en paz. Basta con saber que hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías en ese momento, que te cuidaste como supiste, que fuiste leal a ti tanto como te lo permitieron tus fuerzas, y que hoy, con lo aprendido, puedes hacerlo aún mejor. Porque ninguna herida es definitiva si eliges no habitarla como si fuera tu único hogar. Ninguna pérdida es total si aún conservas la capacidad de reconstruirte. Y ningún vínculo, por más doloroso que haya sido, puede definir quién eres si decides recordarte desde otro lugar, desde la valentía con la que atravesaste la tormenta, desde la claridad que encontraste en el silencio, desde la fuerza que descubriste en medio de la caída. El final de este proceso no se parece a una celebración ruidosa ni a una victoria evidente, es más bien un sosiego, una calma suave que llega de a poco y se instala en el pecho. Es poder respirar sin peso, mirar sin resentimiento, caminar sin cadenas. Es esa sensación de que, aunque nada volvió a ser como antes, tampoco necesitas que lo sea, porque lo que eres ahora es más verdadero, más íntegro, más consciente. Sanar no significa olvidar, significa aprender a recordar de otra manera. Significa mirar hacia atrás sin que el pasado te arrastre y mirar hacia adelante con la confianza de que lo que construyas no estará definido por lo que perdiste, sino por lo que decidiste crear. Quizás el mayor regalo de todo este camino sea descubrir que no estabas rota, estabas en transformación, que cada grieta abrió espacio para que entrara más luz, que cada ausencia dejó lugar a una presencia nueva, la tuya, más sólida, más despierta, más presente. Y entonces ya no vives esperando que llegue alguien a completarte, porque entiendes que nunca estuviste incompleta. Ya no buscas que el otro repare lo que rompió,
porque reconoces que la reparación más profunda siempre ocurre en ti. Ya no mides tu valor en función de cuántos se quedaron o cuántos se fueron, porque tu valor es anterior, intocable, independiente de cualquier mirada externa. Así que si hoy sientes que algo dentro de ti pide soltar, escucha esa voz. No la confundas con resignación, es madurez. No la tomes como renuncia, es libertad. Es el susurro que te dice que ya entendiste, que ya viviste lo necesario, que ya puedes seguir, no igual que antes, sino mejor, más consciente, más ligera, más tuya. La vida no espera a que todo esté resuelto para continuar, sigue fluyendo. Y lo milagroso es que tú puedes fluir con ella, ya no desde la herida, sino desde la elección de vivir con dignidad y con sentido. Porque cada paso que das desde tu autenticidad es un acto de sanación. Y cada vez que eliges tu paz sobre el conflicto, tu verdad sobre la apariencia, tu calma sobre la lucha, te conviertes en la prueba viviente de que siempre es posible empezar de nuevo. Ese es el verdadero cierre, no el que viene del otro, no el que llega con palabras que nunca escuchaste, sino el que construyes dentro de ti cuando decides honrar tu historia y al mismo tiempo no quedarte atrapada en ella. Un cierre que no grita, que no dramatiza, que no necesita testigos, un cierre que se siente como un suspiro profundo, como un descanso merecido, como la llave que abre una puerta hacia un lugar nuevo. Y en ese lugar, mi amor, ya no eres la herida, eres la mujer que se levantó después de ella.